Veo muchos participantes nuevos comparado contra nuestros otros webinars, entonces bienvenidos a todos. Este webinar es para ustedes, entonces por favor no me hagan sentir como que estoy dando una clase, entonces platiquen conmigo, manden preguntas o hablen aquí en el chat y vamos a tratar de leer esto en voz alta. Muchas gracias, Bernardo. También les invitamos a todos que se queden hasta el final para que podamos proporcionarles su constancia de asistencia, que les compartiremos al final aquí un formulario en el chat para que podamos hacerles llegar su constancia de asistencia el día de mañana, lo cual es posible gracias a la aplicación del Certifícala. Y pues le damos la bienvenida y adelante, Bernardo, te cedo el escenario. Gracias. Muy bien, esta es la plática, es una guía práctica de emprendimiento, más bien una guía práctica para emprender. ¿Qué es lo que motiva este tema? Por parte de Lernala, bueno, es un emprendimiento, pero vemos que en México falta mucha cultura alrededor de lo que es emprender, sobre todo cuáles son las diferencias entre un startup, un negocio, y pues parte de lo que queremos motivar es que se empiece a tener este tipo de diálogo en las escuelas, que se empiece a enseñar un poco más cómo emprender desde edades tempranas. Entonces, todas las preguntas alrededor de cómo enseñar emprendimiento también bienvenidas. Entonces, primero, para los que no me conocen, mi nombre es Bernardo González y yo originalmente estudié economía y a la mitad de economía encontré una pasión por la educación. Yo estaba frustrado por las plataformas que estábamos utilizando que no eran amigables, que no eran intuitivas. Entonces me convertí en programador, empecé a aprender por mi cuenta a programar y esto me llevó a crear una startup mientras seguía siendo estudiante. Esta startup se llama Lernala y somos la plataforma educativa para fundaciones y centros de emprendimiento. Hoy en día trabajamos con varias de las fundaciones principales en México, ayudándolos a correr programas con miles de estudiantes y pues todo fue posible gracias a todo lo que hemos recibido de mentorías y programas alrededor de emprendimiento. Y ahora pues ya soy maestro en educación y tecnología innovativa y soy apasionado por el aprendizaje y el emprendimiento. Y acá abajo, estos son algunos de los programas que hemos hecho como startup de emprendimiento, algunos en México, como Startup México, unas incubadoras y otros en el extranjero. Entonces, para empezar, ¿qué es una startup? Una startup es una empresa de reciente creación con alto potencial innovador y tecnológico, donde su modelo es escalable y puede tener crecimiento exponencial. Y ahorita vamos a entrar a las diferencias entre un negocio y una startup. En México se dice mucho que alguien que emprende es alguien que abre un negocio. Y de cierta manera es cierto, pero quiero explicar las diferencias entre un negocio normal y un startup. Un negocio tiende a estar en un ámbito más tradicional, en algún mercado que ya se ha probado, con poca innovación, menores márgenes de ganancia, menor crecimiento y los costos e ingresos están atados. Aquí vemos en la tabla, por ejemplo, cómo se relacionan los costos e ingresos. Imagínense una taquería. Si tú abres una taquería y vendes tacos, pues bueno, los costos están atados a tus ventas porque tienes que comprar la tortilla, tienes que comprar la carne. Y si tú quieres vender 2 veces más tacos, pues quizá tienes que abrir otra ubicación y contratar a otro chef y comprar el doble de tortillas y el doble de carne. Entonces los costos están directamente relacionados con los ingresos. Sí, toda esta información les vamos a compartir la grabación. Pero una startup es un poco diferente. Una startup generalmente tiene innovación, se usa la tecnología y ahorita vamos a hablar más de eso, pero cuando alguien empieza una startup no tiene que haber mucha tecnología al inicio, pero eventualmente se usa la tecnología o usa elementos también de logística. La capacidad de crecer y escalar rápidamente y costos e ingresos pueden separarse en parte. Entonces, aquí lo que vemos en la gráfica es que con el tiempo, en una startup llega un momento que los ingresos se disparan para arriba, pero tus costos se quedan bajos. El ejemplo aquí podría ser, por ejemplo, Netflix o alguno de estos otros startups
que realmente tienen muy poco personal. Entonces, siendo un startup con pocas personas, pueden atender a millones y millones y millones de usuarios. Entonces, sus costos se mantienen relativamente bajos mientras sus ingresos van creciendo, lo cual pues no es el caso con el otro negocio, o si abres pues un negocio de consultoría porque quieres vender 2 veces más consultorías, pues te ocupas otro consultor. Entonces, aquí son de las grandes diferencias. Entonces, aquí, por ejemplo, entra el tema de valuaciones. Un startup puede tener una valuación mucho mayor a un negocio justamente por esto que les estoy mostrando de los ingresos y de los costos. Aquí pensando, por ejemplo, en Shark Tank. No sé si ustedes ven Shark Tank, pero ahí vemos cómo hay varios empresarios que van y dan un pitch de su negocio. Los que reciben una evaluación muy baja es porque generalmente tienen negocios que dependen de productos físicos y es muy difícil escalarlos. Por ejemplo, los que tienen que meter una fábrica, maquinaria, los que tienen que distribuirlo, su producto a través de Walmart o de H-E-B o de Soriana. Pero luego hay startups que están más basados en tecnología y que pueden escalar y que esos reciben pues una evaluación mucho mayor. Entonces, las etapas de un startup se ven más o menos así. Empiezas y estás empezando a construir un producto y lo que haces primero es el producto mínimo viable, que es pues el producto más básico que puede resolver un problema. Y luego vas creciendo y aquí en la parte 2 es cuando estás empezando a encontrar éxito en el mercado. Y cuando llegas a un momento donde ya empiezan a acelerar tus ventas, se conoce como el feed de producto mercado. Ahí empieza el crecimiento hasta que llegas al feed de producto canal y ahí es cuando ya vemos que explota. Esta, por ejemplo, la 4 podría ser hace unos años cuando todos nos enteramos de Netflix y Netflix ya estaba empezando a ser cada vez más popular, o el mismo tema con Uber. Y ya cuando llegan a la etapa 5, pues ya es cuando es un startup que está valuado en mucho dinero. Generalmente los startups no son rentables hasta mucho después, pero generalmente en la etapa 1 y 2 los startups están perdiendo dinero hasta que llegan a esta parte y ahí depende si levantan dinero o no, cómo van a estar. Entonces, para hablar de las armonías o de las etapas de los startups, primero está la armonía de problema y solución. Hay que encontrar el problema correcto y la solución correcta, porque a veces como startups estamos resolviendo un problema que nadie tiene o un problema que muy poca gente tiene y eso no va a ser un negocio que funcione. Entonces hay que encontrar el problema correcto, la solución correcta y que haya, pues, viabilidad, que el producto que tenemos realmente solucione el problema. Y luego se entra la etapa de Product Market Fit o la armonía de producto y mercado. Es cuando ya se empieza a tener mayor éxito en el mercado, ya empiezas a tener múltiples casos de éxito, empieza a acelerarse el crecimiento y se valida todo lo que estás haciendo en cuanto al producto. Y finalmente, en las etapas más posteriores, es la armonía de producto y canal. Esto es como startup, cuando encuentras el canal para distribuir tu mensaje y tu producto. Y aquí, pues, es encontrar el canal correcto de distribución, tener un sistema de difusión y obtención de clientes, y empiezas a tener crecimiento exponencial. Aquí, por ejemplo, para hablarles de un caso más concreto, está el ejemplo de Airbnb. Airbnb era una startup que se tardó varios años en empezar a tener éxito, pero ellos encontraron su canal de distribución, que en ese entonces era Craigslist. Craigslist es una plataforma como Mercado Libre, donde puedes vender y puedes tú también poner departamentos. Entonces, lo que ellos hicieron es que se dieron cuenta que no tanta gente usaba Airbnb, pero todos usaban Craigslist. Entonces, ellos empezaron a postear todos los departamentos que tenían en Craigslist y así fue como encontraron el método de distribución y empezaron a crecer exponencialmente. Pero Airbnb, por ejemplo, fue una startup que casi se muere porque no estaban encontrando la forma de crecer ni de ser rentables y ahora pues vean el tamaño que tienen. Entonces, aquí una pregunta.
No sé si hay alguien en la audiencia que le gustaría empezar una startup. Si hay alguien, nos podrían compartir en el chat por qué les gustaría empezar una startup. Y mientras escriben, les comparto un poco de mi caso. Realmente Lernala, pues no fue algo que estuviera planeado, sino más bien fue a través de esas frustraciones que tenía como estudiante, que fue empezando a surgir y después de muchos cambios y pivotes, llegamos ya a esta idea de negocio, pero no empezó como tal. Y ahorita mientras comparten, si alguien gusta compartir en el chat, ahorita leemos el comentario. Me gustaría hablarles de, a ver, tenemos por aquí en el chat independencia económica para tener un ingreso adicional, a la par resolver un problema que yo misma viví junto a otros profesionistas de mi medio. Eso ahorita lo vamos a platicar, pero resolver un problema para ti es una de las mejores formas de empezar una startup, en vez de resolver un problema que otra gente tiene. Independencia económica, esta es una de las razones por la que muchas personas empiezan un startup o un negocio. Y aquí me gustaría compartirles unos datos que pueden ser preocupantes para algunos, pero esta información viene de un podcast llamado Startup Therapy, que es muy recomendado, que es por Will Schroter y Ryan Rutan. Son dos fundadores gringos, pero ellos ya han creado varias compañías. Ellos han creado varias compañías entre cada uno y ellos ayudan a varios startups a crecer. Y ellos se han dado cuenta que hay varios patrones, a lo que ellos llaman los 7 años para el éxito. Entonces, estos años pueden ser diferentes. Hay startups que lo hacen más rápido, como Uber lo hizo más rápido, Rappi lo hizo más rápido, pero en general se dieron cuenta que entre el año 1 y 3, generalmente es un proceso de iteración. Los startups están empezando a probar su producto, su solución, encontrar clientes, están validando que lo que tienen realmente funciona y están construyendo el producto. Entre los años 4 y 5 es cuando generalmente vemos que ya tienen un producto más sólido, que ya tienen a sus clientes ideales, que ya están teniendo mayores ventas y que tienen una buena ganancia los fundadores. Entonces, básicamente lo que se dieron cuenta es que entre los años 1 y 3, los fundadores son unos muertos de hambre. Pero ya en el año 4 y 5, los fundadores ya están ganando igual de lo que ganarían en otro trabajo o un poco más. Y finalmente en los años 6 y 7 son cuando ya tienes un producto mucho más sólido, tienes igual más clientes ideales, tienes muchas ventas y las ganancias ya son grandes para fundadores. Entonces, si eres una persona que puede llegar al año 7 de éxito, ya vas a estar ganando más en tu startup de lo que ganarías en tu trabajo normal. Y estos años, pues claramente si haces las cosas correctamente, se pueden hacer más rápido, pero son lo que se dieron cuenta en general. Claro que hay casos especiales como Uber, Netflix, Airbnb, todos estos que a veces lo han hecho pues más rápido, pero tiene que alinearse. Otro dato curioso de estos startups grandes que conocemos es que muchas veces los fundadores, el equipo fundador tiene entre 2 y 3 fundadores y generalmente son ya personas de 40 o 50 años. Son personas con más experiencia. Claro que hay muchos founders jóvenes, pero los que más tienen éxito son los founders que tienen más experiencia. Entonces, una pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿debería empezar un startup? Y entonces vamos a hablar de razones para hacerlo. Si cualquiera de estas preguntas respondes que sí, probablemente empezar un startup pueda ser bueno para ti. ¿Quieres cambiar y retar la forma actual de hacer las cosas? ¿Te llama la atención toda la analogía de David contra Goliat? ¿Tiendes a buscar retos difíciles? ¿Prosperas en situaciones cuando eres responsable del éxito o el fracaso? Si respondes varias de estas que sí, o respondes quizá ahorita no, pero me gustaría, entonces empezar un startup puede ser algo para ti o puede ser algo para tus estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las excusas o de las razones que oímos para que alguien no emprenda?
mucho de lo que oímos es que no es el momento perfecto. Y la pregunta que aquí siempre hacemos es, bueno, ¿cuándo es el momento perfecto? Y aquí pues hay que relacionarlo, pues, por ejemplo, las personas que tienen hijos, ¿cuándo es el momento perfecto para tener hijos? Pues probablemente nunca. ¿Cuándo es el momento perfecto para comprar una casa? Pues igual, probablemente nunca. Y es lo mismo con los startups. Siempre se piensa, pues, es que falta el momento perfecto, o me falta desarrollar más habilidades, o me falta más experiencia, me falta más dinero, o me falta una idea sólida. Entonces, todas estas son cosas que a veces nos evitan empezar a emprender, pero son cosas que, pues al final de cuentas, son excusas porque nunca va a llegar la situación perfecta. En cuanto a tener una idea sólida, ahorita vamos a hablar de cómo se puede pivotear para encontrar pues la solución correcta. Exactamente, si esperas al momento perfecto, la vida se va. Y algo que nos ha tocado experimentar como una startup y también estando en contacto con otras startups, un secreto muy grande, que nadie sabe lo que está haciendo hasta que lo hace. Entonces, realmente en la práctica es cuando cometes quizá muchos errores, pero luego las cosas empiezan a funcionar. Y realmente de eso se trata hacer un startup, es de lanzarte y empezar a experimentar. Y hacer un startup, nosotros creemos que la etapa perfecta para empezar un startup es justamente cuando se está estudiando, en la preparatoria o en la universidad, porque si estás en esa edad y tienes la fortuna de que no tengas que tener un trabajo de tiempo completo para mantenerte, tienes más espacio, tienes más tiempo para experimentar y si llega a fallar, no pasa nada, te consigues un trabajo. Entonces vemos que es la etapa perfecta para experimentar y desarrollar habilidades. Porque también vemos que todas las personas que están involucradas o que han tenido experiencia en startups, aunque hayan fallado, son mucho más probables que consigan un trabajo bueno, ya sea en una startup o en alguna compañía grande, porque se valora todas las habilidades necesarias. Entonces, hablar de pasos quizá no es tan simple, pero primero hay que encontrar un área que te apasione. Luego encontrar un problema en esa área, crear una solución, validar que la solución funciona, ajustar la solución, empezar a vender, ajustar otra vez y vender más. A gran detalle, una startup se trata de eso. Y no tienes que tener nada de esto ya establecido al inicio. Son cosas que vas descubriendo. Suena muy fácil, quizá en la práctica más difícil, pero vamos a ver qué implica varias de estas cosas. Lo primero, como mencionábamos, es seguir tu pasión, encontrar un problema y solucionarlo. Y aquí, ¿por qué las personas pagan por algo? Las personas pagan por algo cuando les resuelve un problema o una necesidad. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces puede que paguemos algo rápidamente y sin pensarlo si realmente nos resuelve un problema o si nos resuelve una necesidad. Cuando algo no lo hace, pues no vamos a pagar. Entonces, de esto se trata el primer fit que hablábamos o la primera armonía, de que tenemos que encontrar esa armonía entre el problema y la solución. Si nosotros solucionamos un problema, la gente va a pagar por la solución. Entonces, ¿qué te apasiona? Primero, te involucras en las áreas que te interesan como persona, sea golf, sea fútbol, sea cualquier tema, nosotros nos metemos en las áreas que nos interesan. Y si nosotros experimentamos un problema, tal como decía Regina, si nosotros experimentamos un problema y nos damos cuenta que muchas personas también lo experimentan y podemos probar con nosotros. Si resolvemos el problema para nosotros, estamos ya más convencidos de que lo podemos resolver para muchas personas más. Y hay que empezar a hablar con las personas para validar que tengan el mismo problema. Y aquí también hay que identificar cuál es el problema más doloroso. Entonces, una analogía por aquí, por ejemplo, es que si tú llegas a casa de alguien y le dices, te voy a vender una televisión, va a estar muy bonita, va a estar en tu sala, vas a poder ver lo que quieras, pero su cocina se está quemando, pues no te va a comprar. Entonces, hay que encontrar cuál es el problema que más les duele. En cualquier área, sea con los hijos, sea con la escuela, sea en el negocio, sea en administrar sus finanzas, sea en la casa, en las compras, en el auto. O sea, hay muchísimas áreas diferentes y aquí pues por eso se recomienda que busquen algo que sea de su interés para que lo puedan perseguir.
Entonces, aprovechando, ¿cuáles son sus pasiones e intereses? Si lo pueden escribir aquí en el chat. Y mientras empiezan a contarnos un poco de qué áreas, o por ejemplo, qué más les interesa, a algunas personas les interesa todo lo que es el medio ambiente, el reciclaje, y en esto hemos visto personas que crean negocios, por ejemplo, de bebidas con empaques retornables. Vemos que hay mucho de ese tipo. Recientemente hicimos una actividad en una escuela en la cual hicimos un ejercicio de emprendimiento con jóvenes de 11 años. Y allá nos empezaron a hablar que a uno le encantaban los videojuegos y a una mujer le encantaba, por ejemplo, el anime, las caricaturas, el dibujo. Hicimos un ejercicio y nos dimos cuenta que cada uno de ellos encontraba problemas. La de anime no encontraba los capítulos que quería ver o no estaban traducidos. El de videojuegos no sabía qué juegos jugar, no sabía dónde encontrar tutoriales. La de dibujo quería una comunidad donde pudiera ella participar y que le pudieran dar retroalimentación de sus dibujos. Entonces nos dimos cuenta que hasta alumnos de 11 años tienen intereses y áreas y pueden crear negocios. Entonces, esta es una de las grandes oportunidades en las escuelas para empezar a enseñar de emprendimiento y aquí pues hay que dejar la creatividad, que puedan hacer preguntas, que puedan explorar sus intereses y vemos a veces cosas muy interesantes. Aquí vemos, por ejemplo, todo lo que es las ciencias y enseñar. Este es pues un área súper necesaria en México. Creo que todos los maestros aquí saben que se tiene que enseñar más ciencias y hace falta mucho progreso. Entonces, esta es un área importantísima. La educación, entonces, por ejemplo, aquí podremos profundizar más si es educación para qué nivel, si es educación de ciencias o de programación o de arte o de música, y luego encontrar problemas dentro de esas áreas. La aviación, y para esto les voy a contar una historia muy rápida, pero muy interesante. Ahorita hay una persona en la aceleradora del Y Combinator en Silicon Valley que está diseñando un avión supersónico. Y pensarías, wow, este tipo que está haciendo este startup es un especialista en ingeniería espacial o ingeniería de aviones. Pero no, es un tipo que estudió programación, pero su interés por la aviación lo llevó a estudiar los aviones supersónicos que se estaban trabajando en, me parece que 1960, 70, y que se abandonaron, y él retomó el proyecto y ya que empezó a avanzar, pudo conseguir inversionistas y está construyendo ahorita este avión. Ahorita están haciendo pruebas con el avión para un piloto, pero la idea es que este avión se pueda hacer de tamaño comercial y que en unos años, cuando viajemos a Estados Unidos o a cualquier lugar, que podamos tomar un avión supersónico que nos lleve en media hora a Estados Unidos en vez de 6 horas, por ejemplo. Entonces, hay que entender el problema, enfocarse en las personas, hablar sobre cuál es su experiencia en enseñar ciencias o cuál es su experiencia en enfermería, y los problemas van a empezar a surgir. Nos gusta pensar que nosotros ya sabemos cuál es el problema, pero cuando empezamos a hablar con la gente nos damos cuenta que quizá nuestro problema es el problema número 4, pero tienen otros problemas que son más importantes para ellos. Entonces hay que considerar si deberíamos trabajar en esos más importantes y hay que encontrar la causa raíz. O sea, seguir preguntando por qué tienes ese problema, pero por qué, y eventualmente vamos a darnos cuenta de que se repiten varios patrones. Entonces, cuando alguien está empezando un startup, no tienes que tener la idea perfecta. Lo único que tienes que hacer es tener un área de interés y hablar con gente que esté involucrada en esa área y el problema solo va a surgir. Y aquí, pues, cuando ya decidas un problema, hay que tratar de que sea un problema que sea alcanzable, un problema que comprendas, que te apasione y que sea doloroso para la persona. Y esto pues va a implicar que si tú logras solucionar ese problema, las personas o las organizaciones van a pagar por esa solución. Entonces vamos a hablar de construyendo soluciones. Hay que aprender a hacerlo de la forma correcta porque todos lo hacemos mal. Y aquí hay que construir primero lo que se llama el producto mínimo viable o en inglés Minimum Viable Product. Y es muy difícil porque un mentor que teníamos nos explicaba, mira, como humanos somos muy malos en hacer productos, somos muy malos en hacer cosas viables
y somos muy malos en hacer cosas mínimas. Entonces somos malísimos para todas las partes de hacer un producto mínimo viable. ¿Por qué? Queremos hacer la cosa perfecta. Porque como fundadores tenemos una visión de qué es lo que queremos hacer, pero puede que está demasiado lejos. Entonces debemos hacer algo que sea rápido, que sea incremental. En vez de resolver todo lo que queremos, pues que haga solo una cosa y poco a poco le vamos agregando. Que sea algo que podamos lanzar en semanas y no en meses, y hay que validar que realmente esté solucionando en cada paso del camino. Entonces, construyendo un producto igual que sea incremental, que siempre resuelva un problema. Y aquí la analogía es, imagínense que tenemos dos acantilados y queremos cruzar de un lado a otro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos quizá una cuerda que va de un lado a otro. Entonces, quizá es una solución muy arriesgada, pero es una solución, porque si tú quieres cruzar de un lado a otro, pues te trepas y como puedas vas cruzando la cuerda y logras llegar a un lado a otro. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacer en nuestros productos, porque no tenemos todo el tiempo del mundo y no tenemos un equipo de 20 ingenieros que puedan construir lo que queramos. Entonces empezamos con algo súper simple, súper feo, súper mal diseñado, pero que resuelve el problema. Y luego poco a poco, quizá en vez de la cuerda, ahora podemos un tronco. Sigue estando feo, no está bonito, pero sigue resolviendo el problema, te ayuda a cruzar de un lado a otro. Con el tiempo, pues ya empiezas a tener ventas, empiezas a tener un equipo y ya haces un puente, por ejemplo, este de madera mejor diseñado. Y luego ya puedes hacer un puente bien hecho y finalmente pues puedes terminar con un puente enorme. En este caso, pues imagínense, por ejemplo, una aplicación, empiezas por ejemplo, con Uber, pues ellos no empezaron haciendo todo lo que hicieron. Empezaron solamente conectando a gente con los que los iban a llevar y poco a poco fueron agregando que Uber Eats, que más features, que el mapa, que cuánto tiempo se va a tardar, que el GPS. Entonces vas agregando poco a poco. Y aquí lo que queremos evitar es esto. No queremos empezar construyendo esto, pues es un puente muy bonito, es un puente muy sólido, pero no resuelve nada porque no conecta y no termina. Entonces, es mejor empezar con una cuerda que empezar a construir el producto perfecto, pero que no resuelva una solución. Y ahora, un startup está caracterizado por tener tecnología, pero la tecnología no tiene que estar desde el día uno. Y esto es algo que le ponemos mucho énfasis porque muchas veces los emprendedores quieren dedicarle 8 meses, un año a construir un producto y luego empezar a ver si soluciona una solución y esa es la forma correcta de hacer las cosas, porque puedes perder 8 meses y luego darte cuenta que nadie quería lo que estás haciendo. Entonces, es necesaria la tecnología a mediano y largo plazo para tener un startup exitoso, para tener esa figura de crecimiento que vimos, pero hay que tener cuidado con la falacia de si construyo algo bueno vendrán los usuarios, porque eso no es cierto. Al final, pues no nos conocen. Entonces, si puedes resolver un problema sin tecnología, hazlo hoy. Y ahorita les vamos a enseñar cómo pueden combinar algunas formas, algunas plataformas para hacerlo. Entonces, aquí hay que entender el problema principal y al empezar, si ustedes logran crear un startup que no necesite tanta tecnología, significa que son más inteligentes, que van a tener mayor éxito y no tiene que ser escalable desde el día uno. Por ejemplo, ¿qué cosas hemos visto alrededor de esto? Hemos visto, por ejemplo, alrededor de los tutores, que hay a veces estudiantes que están buscando tutores que les enseñen y hay pues tutores que están buscando estudiantes. Entonces ahí hay un mercado de dos lados. Entonces tú podrías pensar, mira, es que yo quiero una plataforma que tú te metas y que tú pagues y inmediatamente te conecte y que toda la interacción sea dentro de la plataforma. Eso está muy padre, pero eso va a tomar 3 años construir esa plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Una persona que abre una página web que tiene un formulario para estudiantes y un formulario para tutores. Y el estudiante dice, yo quiero un tutor para ciencias que me enseñe ciencias de universidad primer año. Y luego, pues el tutor va igual poniendo los datos y esto entra a un Excel y luego hemos visto que los emprendedores manualmente ven qué estudiante puede conectar con qué tutor y luego mandan un correo y hacen la introducción. Y pues ahí cobran por el servicio. Hemos visto, por ejemplo, eso es tecnología mínima que ustedes pueden hacer en 2 días
Y si logran hacer algo así, ustedes ya tienen un negocio que les empieza a dejar dinero y eventualmente pueden hacer ya su plataforma muy bonita, pero es una forma de resolver el problema rápidamente. Y existen varias herramientas que no necesitas saber cómo programar para poder crear soluciones. Estas son varias. Por ejemplo, estas de la izquierda sirven para obtener datos de los usuarios o para cobrar. Con Zapier, con estas otras, tú puedes conectar varias herramientas, tú puedes guardar información y con esta tú puedes mandar, por ejemplo, correos, puedes mandar llamadas. Y un ejemplo muy padre, y bueno, aquí hay muchísimas más. Entonces, esto se los vamos a compartir, pero hay un montón de herramientas que no tienes que saber cómo programar y ha habido gente pues muy inteligente que logra combinarlas y crear un negocio sin tener un programador. Y ahora pues, ¿cómo se puede ver esto? Les doy un ejemplo que está padrísimo. Esta es una página que se llama kanjetext.com. La pueden buscar y ahí, de hecho, tiene un tutorial que les enseña a hacer esto. Esta está hecha por un emprendedor australiano porque él quería enseñarle a las personas que tú podías hacer un negocio sin saber programar. Entonces, esta página, no sé si conocen a Kanye, que es un rapero estadounidense, y aquí lo que hace es que tú pagas y pones el número de un amigo y luego automáticamente le empiezan a llegar mensajes que son frases que Kanye ha dicho. Hicieron lo mismo con Trump. Hicieron uno que se llamaba Trump Text y que yo podía poner, por ejemplo, el número de un amigo y pagaba $2, $5 y le empezaban a llegar a mi amigo a su teléfono mensajes de Trump, de todo lo que dijo, o de AMLO, o de lo que sea. Se pueden hacer cosas y esto no necesitas programar nada. Esto se hace a través de combinar varias de las herramientas que les acabo de mostrar. Si ustedes entran a esta página, tienen un tutorial que les enseña exactamente cómo crear este servicio, por ejemplo. Y pues hay que formar tu equipo fundador. O sea, aquí hablando de que se puede hacer un negocio solo, pero si tienes más personas, pues a veces es más fácil. Entonces, se puede empezar un negocio con amigos. Si se está en la universidad, pues hay en la red de emprendimiento, se puede conocer gente. En eventos de emprendimiento, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hacen eventos todo el tiempo donde se conocen gente. Y hay varias plataformas. Estas que están aquí, por ejemplo, en LinkedIn, en Twitter, hemos conocido a varios fundadores que se conocen y conectan por ahí. En Startup School, que es un programa de Silicon Valley gratuito, que cualquiera puede meterse y hacerlo, ellos tienen una sección donde te conectan con otras personas que quieren emprender y ahí puedes encontrar gente para emprender con ellos. También hay más servicios como Co-Founders Lab o en Twitter, en conversaciones. Y ahora, ¿cuáles son algunas de las personas claves en una startup? Por ejemplo, está el técnico. Es la persona que puede construir el producto. Está el artista, que es la persona que le da más color y vida a tu startup. El amigo o amiga de los usuarios. Es la persona que busca resolver los problemas de los clientes y siempre anda viendo cómo hacerlo mejor. Es la persona que siempre está hablando con los usuarios. Está el vendedor, la persona que sale a vender sin pena, aunque el producto no esté pues bonito. Y está el financiero, que es la persona que está obsesionada con la viabilidad del startup y si va a sobrevivir. Y finalmente está el líder, que es la persona que une y guía el equipo bajo una visión. Y ahora, ¿significa que vas a empezar tu startup con 7 personas? No, a veces uno tiene que ser varios. Entonces, en mi caso, pues yo tenía background en economía, no sabía programar, no sabía nada de diseño y me tuve que meter a aprender un poco. Claramente, pues mis diseños no eran muy bonitos al inicio, pero eventualmente pues fui mejorando y ya ahorita tenemos un equipo que se encarga de cada área, pero al inicio me tocó a mí ser todos estos roles dentro del equipo. ¿Cómo ajustar el producto? Hay que pivotear y mejorar. Aquí tenemos 2 áreas. Bueno, aquí hasta abajo a la izquierda es donde estás ahorita. Aquí arriba es donde piensas que deberías estar y aquí a la derecha es donde realmente deberías estar. Aquí lo que queremos explicar es que a veces pensamos que lo correcto está por acá, pero puede que realmente esté por otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es una metodología que se llama sprints, que es una metodología de trabajo ágil.
Lo que esto significa es que tomamos una acción, reflexionamos sobre lo que pasó y luego volvemos a hacer otra acción. Y esto es algo que los startups generalmente hacen de forma semanal. Entonces, hacemos algo, probamos a ver si funcionó y luego vemos si cambiamos de rumbo. Entonces, por ejemplo, aquí avanzas la primera semana y vas avanzando hacia tu meta ideal, pero mientras vas avanzando, quizá vas empezando a cambiar y te das cuenta que debes ir para acá. Entonces, esta es la magia de tú hacer sprints semanales, porque si tú estás haciendo trabajo semanal y estás evaluando si está funcionando o no lo que estás haciendo, tú puedes empezar a redireccionar. Por eso mismo, no tienen que tener la idea perfecta, no tienen que tener el producto perfecto, no tienen que tener el cliente perfecto. Mientras ustedes estén hablando con sus clientes y mientras sigan mejorando, ustedes van a irse encaminando hacia el área correcta. Entonces, es cuestión de proceso y de tiempo. Entonces, ¿por qué esta metodología de trabajo ágil es importante? Porque, por ejemplo, en un negocio tradicional tienen proyectos largos. Pensando, por ejemplo, en Coca-Cola o en alguna compañía grande, ellos quieren iniciar un proyecto. ¿Qué es lo que hacen? Planean por 3 meses o por 5 o 6 meses, luego empiezan su proyecto, el proyecto dura 6 meses y luego al final acaban y voltean a ver y dicen, ¿qué pasó el año pasado? Y si algo no estuvo bien hecho o si algo pudo haber mejorado, ni modo, ya perdieron un año. Con los startups no tenemos ese lujo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos de manera semanal y semanalmente estamos volteando para atrás y ver si debemos cambiar algo. Y por eso, un startup puede competir contra negocios ya establecidos porque tenemos una flexibilidad y una rapidez que estos negocios no tienen por su burocracia. Entonces, ¿cómo se hace un sprint? Pues hay que determinar las tareas, completar las tareas y luego reflexionar. Y se puede tener una junta semanal. Nosotros tenemos una junta semanal donde decimos, la semana pasada hice esto y esto aprendí y esta semana voy a hacer esto. Y así de simple. Y pues hay que trabajar en lo importante y siempre ser honestos si algo está funcionando o no. Y una manera de hacerlo en Excel, por ejemplo, es que por persona, cada semana tú defines 3 metas que vas a cumplir 100% y metas que si tienes más tiempo vas a cumplir. Y al final, pues tú anotas cuáles completaste y cuáles no. Y esto ayuda a tener ese registro de lo que está pasando en el trabajo. Y ahora, pues vender. La pregunta para todos, ¿cuándo es el momento indicado para salir a vender un producto? A ver si nos pueden escribir aquí por el chat. ¿Cuántos imaginan? ¿Cuándo es el tiempo perfecto para salir a vender? Mencionan aquí en cuanto haya un producto mínimo viable. Alguna gente, pues bueno, hemos preguntado y dicen, no, cuando ya tengas el producto construido, bonito, que funcione, automatizado. Pero realmente, bueno, lo que comenta aquí Regina, a ver, dicen desde el inicio para ir verificando los ajustes. Ambas de estas respuestas están totalmente correctas. Hay que empezar a vender desde el inicio. Y una de las formas que hacen los startups cuando no estamos seguros es que hacemos juntas, hacemos citas con nuestros clientes y les platicas lo que quieres construir. Bueno, antes que nada, hablas con ellos para ver sus problemas y si uno de sus problemas es el que tú estás tratando de solucionar, les dices, mira, estoy haciendo esto, ¿te interesa? Y te dicen, sí, sí me interesa, no, no me interesa. Si te dicen que sí y no lo tienes listo, dices, bueno, lo estoy construyendo, va a estar listo en 3 meses. En 3 meses te puedo llamar y la mayoría dicen, sí, por favor, llámame. Ha habido casos de startups que no tienen un producto construido y haciendo este sistema de andar hablando y andando vendiendo, pueden incluso recibir órdenes por adelantado y empezar a vender antes de que tengan el producto. Entonces, hay una frase muy popular en el mundo de los startups que dice, si cuando tú sales a hablar con un cliente no te da pena tu producto, es que saliste muy tarde. Entonces, aquí el mensaje realmente es que nos va a dar pena, el producto va a estar feo, el producto no va a estar bien diseñado,
Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que resuelva una necesidad. Y justamente cuando vas desde el inicio, te pueden decir, no, eso no me sirve, no, sí, eso sí me sirve, me gustaría que tuviera esto por aquí, por allá. Y esto es lo que nos ayuda a andar ajustando. Entonces, hay que sacar el producto o la solución al mercado lo más rápido posible, aunque al inicio no tenga tecnología. Si tú haces todo manual, no importa, igual mientras resuelvas un problema. Hay que probar, validar y experimentar, y hay que planear, y no hay que planear para meses, ni esperar para el momento perfecto, hay que hacerlo inmediatamente. Y pues ser un equipo de acción, y aquí lo que muchos dicen es que ya sé que debería hacer ventas. Y creo que es algo que todos sabemos, pero tenemos que aprender a realmente hacer ventas y realmente salir a hablar con los clientes. Entonces, hablando de las ventas no te pasan cuando lanzas un producto porque nadie te conoce. Aquí hablando de que si haces la plataforma perfecta, pues nadie sabe que existe, entonces no van a navegar a tu plataforma. Tienes que tú buscar clientes, tienes que hacer varias cosas para que la gente llegue. Y aquí pues hay, por ejemplo, prospectando y manejando cuentas. En el caso de cuando le vendes a negocios, o sea, las ventas se tratan de escuchar los problemas que tienen, y si tú tienes una solución, comunicárselas con su mismo lenguaje. Y aquí lo que es altamente útil para todo el tipo de ventas, bueno, no solo útil, es totalmente necesario, es tener y usar un CRM. Un CRM es en inglés un Customer Relationship Management, que es el manejo de relaciones de clientes. Y lo que hace esto es que todo lo que tú hagas en ventas tiene que estar registrado. Entonces, hay muchos, porque este es un sistema que puede valer mucho dinero, o sea, cuesta mucho dinero. Aquí está uno que es totalmente gratis y está excelente. Este es el Airtable y se llama el Sales CRM Template. Y aquí está el link de URL si a alguien le interesa. Lo que tú haces en este sistema, imagínense como un Excel que tiene varias secciones. Lo primero que tú haces es tú vas agregando cuentas. Entonces tú tienes por fila, por ejemplo, Coca-Cola, y pongo cuántos empleados tiene, cómo le puedo vender, el URL de la compañía, y pongo toda la información de Coca-Cola o de cualquier otra compañía que yo le quiera vender. Luego investigo contactos y en otra parte voy agregando los contactos. Por ejemplo, digo, mira, aquí está Rogelio. Encontré a Rogelio en una página en Google. Rogelio es el encargado de ventas. Y pongo su correo, pongo su número. Luego hay que registrar la oportunidad. Por ejemplo, Coca-Cola. Les puedo vender un sistema para tal cosa. Y luego hacer las contactaciones. Entonces yo le mando un correo a Rogelio. De hecho, por organización, se recomienda que tú mandes varios correos. Si puedes, entre 4 y 6 correos. Significa que si yo le quiero vender a Coca-Cola, le voy a escribir un correo a Rogelio, a Sofía, a Margarita, a Jessica, voy a escribir muchos correos. Y puede, con que uno me conteste y me acepte la junta, yo ya empiezo a hablar con ellos. Y hay que registrar todo, que es algo que vemos que pasa mucho en el mundo de los startups y las ventas. Las ventas se caen porque no hay seguimiento. Empiezas a hablar con un prospecto, hay algo de interés y te dicen que te van a contactar ellos y nunca te contactan. No es que no les interese, es que la gente está ocupada. Entonces, para ser un buen vendedor y para tener ventas en tu negocio o startup, hay que tener un sistema súper controlado donde tengas un registro de todo. Y ahora, hablando del funnel, el funnel o pues el filtro es qué es lo que se requiere para que se cierre una venta. Y aquí lo vemos por etapas. Aquí vemos que hay primero interés, luego quizás es una presentación, luego haces una demostración, luego mandas una propuesta, ellos la evalúan, luego se hace la negociación o el cierre y finalmente ya ganaste la venta. Lo que esto significa, de cierta manera, es que esto es un juego de números. Si hay 1000 interesados, puede que solo 100 se metan a una presentación conmigo. Y de estos 100, solo a 50 les interesa una demostración. De esos 50, solo a 20 les voy a mandar una propuesta. De esos 20, bueno, la van a evaluar
y de esos puede que solo 5 pasen a negociación o a cierre, y luego de esos 1000 puede que yo solo venda a 2. Entonces, obviamente, es diferente para cada tipo de producto, pero por eso hay que tener un sistema muy completo de ventas. Y aquí a la derecha tengo unos datos de la compañía del startup con crecimiento más rápido en Estados Unidos. Esto es lo que cada vendedor hace para que se den cuenta de los números. Cada vendedor del startup que más rápido está creciendo en Estados Unidos hace entre 300 y 400 contactaciones por mes. O sea, escribe hasta 400 correos por mes cada persona. Hace 100 llamadas rápidas, así llamada de 4 minutos. Hola, ¿cómo estás? Soy Bernardo. Oye, quería preguntarte cómo le hacen para solucionar su problema de empaques. Ah, sí, fíjate que nosotros tenemos una solución. O sea, ese tipo de llamadas rápidas de 2, 3 minutos, hacen 100 de esas llamadas. Luego hacen 20 llamadas más largas con clientes que están más interesados. Y de esas pasan 15 leads calificados. O sea, de todas estas, hay 15 negocios que están en principio listos para comprar y ya se le pasa al vendedor. Entonces, es un montón de correos y es un montón de llamadas, pero esto es lo que los startups que más están vendiendo y más están creciendo, ese es el tipo de contactaciones que hace cada vendedor. Entonces, digo, son números difíciles de llegar, pero pues son pues aspiracionales y para que nosotros tengamos en cuenta de que para poder vender no es de que llegue el cliente ideal, sino es que nosotros estemos constantemente buscando, llegando y hablando con ellos y pues registrando todo en el CRM. Y finalmente queríamos concluir con recursos para emprendedores. Estas son varias de las páginas que nosotros hemos usado y compartimos para gente que quiere aprender más sobre emprendimiento. Varias de estas, la mayoría de estas son en inglés. Acá arriba está startups.com, está el Y Combinator, Educación para Fundadores, Founder University, Startup School. Todos estos de acá arriba tienen recursos gratuitos. Aquí, bueno, algunas comunidades específicas de educación, pero también recomendamos que los emprendedores que quieran aprender más habilidades vayan y compren cursos. Por ejemplo, en Coursera o en Udemy. En mi caso, yo aprendí a programar con Udemy. Udemy es una plataforma donde pagas 120 pesos por curso y te dan un curso muy completo. Entonces, en mi caso, yo pagué 120 pesos para aprender a programar. Y ya con esas habilidades, poco a poco, pues pude ir construyendo esto y ir mejorando las habilidades. Entonces, si hay alguna pregunta, estamos abiertos para contestarlas. También nos gustaría compartir que estamos ahorita trabajando en más materiales para enseñar emprendimiento. Entonces, si este es un tema que les interesa a los maestros para que se dé temas así en sus escuelas, por favor, díganoslo en las encuestas y los contactaremos. Y vamos a estar trabajando en un curso de emprendimiento que prontamente estaremos compartiendo más información. Dice Laura Espinosa que le interesa mucho. Por favor, escríbenos ahí en la encuesta que les vamos a compartir y te proporcionamos todos los detalles. También tenemos para los maestros que a ver, dice Laura que doy clase de emprendedor y el material es demasiado difuso. Estamos totalmente de acuerdo. ¿En qué grado das? ¿Educación básica, prepa, universidad? ¿En dónde enseñas? Ah, noveno. Excelente. Es un año excelente para que los estudiantes generen estas habilidades. Lo que nosotros vemos es que muchas veces a los estudiantes, sobre todo de tempranas edades, nunca en su vida han creado algo que sea suyo. Entonces, cuando toman un curso de emprendimiento que se enfoca en ellos y en sus intereses, terminan creando cosas muy padres y terminan con ese sentimiento de que realmente pueden crear cosas y cambiar el mundo. Entonces, lo que vemos es que los estudiantes que terminan un curso de emprendimiento en tempranas edades tienen totalmente diferente su mentalidad
y son pues personas que mientras van creciendo empiezan a hacer cada vez cosas más innovadoras. Entonces, digo, felices de entrar en contacto y apoyar todo eso. Sé Laura que se enfoca mucho en los procesos de diseño porque es ingeniero, pero la parte de negocios está en blanco. Te compartimos materiales. Hay mucho que se puede hacer y hay actividades muy padres que se pueden hacer con estudiantes. Si hay preguntas o quieren conocer un poco más de nuestra experiencia, con mucho gusto. Parte de lo que les compartimos aquí son aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestro camino, que hemos visto con otros emprendedores y también basado en muchos de los errores que hemos hecho. Entonces, parte de nuestra misión es impulsar la cultura del emprendimiento en México y ayudar a que menos personas cometan errores para que tengan más éxito. Aquí le están compartiendo en el chat el formulario para obtener su constancia y ahí pues nos pueden dejar también información para que los contactemos. Si no hay más preguntas, nos gustaría mucho agradecerlos por venir aquí. Por favor, llenen la encuesta para su constancia y nos vamos a quedar unos minutos más. Muchas gracias. También despedimos en este momento. Bernardo, pues muchísimas gracias por tu presentación. Les pedimos que prendan sus cámaras para que podamos tomar la foto que vamos a publicar en redes sociales. Entonces, en este momento pueden empezar a prender sus cámaras y los agradeceríamos mucho. Por ahí ya vi que algunas personas están prendiendo sus cámaras. Vamos a dar un momentito para que... Perfecto, aquí veo que también cada vez más personas prenden sus cámaras. Vamos a tomar la primera foto y sigan prendiendo sus cámaras. Hay una segunda foto. Entonces decimos a la de 3. 1, 2 y 3. Y bueno, vamos con la segunda foto. 1, 2 y 3. Por aquí ya también estamos compartiendo el formulario para que puedan obtener su constancia de asistencia. Les damos las gracias por venir a este webinar y estaremos teniendo webinars en torno a este ámbito del emprendimiento. Entonces, les invitamos a